Bien, entonces estamos, bueno, gracias por estar, por compartir, ¿vale? Simplemente queríamos también hacer una presentación para que la gente conozca también lo que hacemos dentro del mundo de la kinesiología clínica, lo que hacemos tanto en los diferentes módulos y ver también, pues, cómo durante la formación hay muchos módulos que se abren. Por ejemplo, este módulo este fin de semana, que es el módulo de estructura, también se va a abrir en febrero en Barcelona. Así que también esta es una presentación para aquellos que les interese también, pues, conocer, ¿no? Muchas veces lo que hacemos y bueno, y los intensos que son los cursos, realmente, ¿vale? O sea, realmente lo que vamos a ver hoy es como un pilar, ¿vale? Es una pieza del puzzle que al final acabamos construyendo después de toda una formación. Todo esto es lo que realmente hacemos en un módulo y cómo lo integramos con el resto de módulos que hacemos dentro de la kinesiología. Quiere decir, ver solo una parte de vamos a decir, una parte del escenario es perdernos la totalidad del bosque. Quiere decir, solo enfocarnos en el árbol, a veces el árbol no deja ver el bosque. Quiere decir que si solo me enfoco en un campo emocional, si solo me enfoco en un campo estructural, si solo me enfoco en un campo, pues a lo mejor inmuno o endocrino, me puedo perder cosas que desde otro lugar puedo ver qué está sucediendo. Entonces, esto parece como, bueno, yo a veces veo las formaciones a día de hoy y veo lo que hacemos y lo curioso es y veo lo que hacemos hace 2, 3, 4, 5 años y bueno, todo va cambiando, ¿no? Vamos como cerrando ese círculo con las cosas como mucho más estructuradas, mucho más y bueno, y un nivel que verdad estoy muy contento de los últimos seminarios, que habéis estado algunas de aquí. Y también la presentación de este módulo, ¿no? Este módulo que vamos a hacer ahora en noviembre en Málaga, Antequera, Málaga, y después lo que vamos a hacer en febrero en Barcelona. Es un módulo que está abierto a todo el mundo, tanto osteópatas, masajistas, acupuntores, naturópatas o cualquier persona que quiera utilizar pues, técnicas musculares o técnicas más estructurales, ¿vale? Pero con total seguridad y total evidencia realmente. Entonces, vamos a ver cómo enfocamos, cómo es ese protocolo básico. Digo básico por decir, no decir sencillo, pero es básico porque después todo lo que se puede llegar a hacer dentro de, con kinesiología, con craniopatía, con todos los trabajos que relacionamos todo el sistema entérico, sistema visceral, todo esto bueno, por eso decimos ya es algo más, otra pieza más grande del puzzle. Entonces, pensar, bueno, que una de las maneras que tenemos de abordar, pues, cada temática o cada protocolo o cada módulo es integrando las diferentes técnicas, ¿vale? Con el tiempo, al final te das cuenta que las cosas que tienen un orden, una estructura, al final son mucho más fáciles de asimilar, son mucho más fáciles de integrar y la mente se convierten en herramientas en sí mismas. Quiere decir, cuando aplicamos, ¿vale? Simplemente pues, ese sencillo, vamos a decir, este mapa mental, ¿vale? Que son diferentes técnicas que vemos en el módulo de estructura, al final esto en sí mismo ya es casi una terapia. En sí mismo, si yo puedo, pues, bueno, descomprimir el occipital, inhibir suboccipitales, liberar, hacer un lift del esfenoides o liberar, por ejemplo, toda la conexión espinal, toda la columna, o puedo trabajar la ATM, o puedo trabajar el sacro, o puedo trabajar la dura madre, o puedo trabajar la primera costilla. Todo esto al final me da un protocolo en sí mismo, un protocolo muy potente, muy útil para muchas personas de base. Entonces, esto es la manera que decir este mapa mental o esta forma de entender pues, este módulo nos permite también a la vez poder combinarlo, gestionarlo con otros módulos, otros primeros módulos iniciales en kinesiología. Quiere decir,
uno de los módulos iniciales que vemos en kinesiología es el campo electromagnético, donde están las cicatrices, donde están los problemas de lateralidad, donde están los problemas de información desorganizada, y todo eso, quieras o no, la estructura sin esto no va a tener sentido, porque la estructura depende también de la comunicación, de la información, de que la información llegue donde tiene que llegar, de que no hayan factores etimológicos, como una cicatriz, como una operación, como una amalgama, como un problema de equilibrio como tal. Entonces, de cierta manera, esto, que es lo que vemos en el primer módulo, como una base dentro de la kinesiología, es lo que va a dar lugar después a que todo esto que trabajamos en el módulo de estructura, en el primer módulo, que hay varios, tenga un sostén, tenga realmente esas correcciones puedan mantenerse en el tiempo, puedan ser realmente eficaces y sobre todo puedan ser integradas por el sistema, ¿vale? Que es lo que decimos. Muchas veces, a veces no es lo que comemos, no es lo que absorbemos y a veces no es lo que excretamos, sino lo que metabolizamos. Entonces, en todo ese proceso, aunque sea un proceso relacionado con la digestión, la información pasa lo mismo. La información también la información tiene que llegar donde tiene que llegar. Y el estímulo tiene que ser suficiente para que ese estímulo sobre ese occipital, sobre ese ATM, sea suficiente para restaurar el equilibrio o restaurar las diferentes disfunciones. Entonces, de cierta manera, eso nos permite pues también apoyar todas esas técnicas dentro, con un módulo que acabamos de hacer en Barcelona. Este lo vamos a hacer en febrero, enero en Málaga, en este caso. Y ese campo emocional o esas técnicas emocionales o esas técnicas donde trabajamos reseteo emocional, sistema límbico, reverso psicológico, todo esto nos ayuda a que realmente pues podamos, el sistema estructural no se vea influenciado por o pueda manejar todos esos reflejos o disfunciones emocionales. Al final una emoción, al final no deja de ser un neurotransmisor y una hormona. O sea, al final una emoción se puede convertir en cortisol, una emoción se puede convertir en serotonina, o una emoción se puede convertir en testosterona. No deja de ser. Entonces, claro, si yo tengo un exceso de cortisol, tengo un exceso de, vamos a decir, dopamina, pues mi estructura puede verse influenciada por todo eso. Entonces, trabajar el campo estructural teniendo en cuenta el campo emocional siempre es un paso más. Y viceversa. A veces, para trabajar algo emocional, es importante que la estructura o el sistema neuromecánico esté bien, en este caso. Entonces, por eso es lo que entendemos como vamos construyendo ese puzzle, ese puzzle pieza a pieza, y que cada módulo es una pieza dentro de la formación en kinesiología clínica. Ahora hay que pensar que al final el cerebro es un órgano clave, ¿vale? En todo este proceso. Por tanto, si yo tengo una subluxación, tengo una disfunción, tengo un dolor, ese dolor siempre va a disparar la señal de alarma. Y esa señal de alarma que se dispara va a ser una señal que va a empezar a obstaculizar otras vías, otras señales, otras informaciones. Y hay que entender que el cuerpo es un 80%, el cerebro es un 80% aferente, quiere decir, que la información va a mí, y un 20% eferente, que la información va de vuelta. Por lo tanto, si ese 80% de información que al cerebro llega por los sentidos, por la piel, por mecanorreceptores, termorreceptores, todo esto, al final, si hay señales de dolor o hay disfunciones, va a hacer que ese sistema se dispare. Y lo que se dispara normalmente es el sistema simpático. Y lo que se va a disparar el simpático es la señal de lucha o huida. Y por tanto puede aparecer en forma de cortisol, en forma de inflamación y puede generar también en un déficit o en este caso, una inmunodepresión en el sistema inmune, en este caso. Por tanto, que todos los órganos
dependen de esa aferentación, dependen de lo que recibe el cerebro como información y de lo que emite el cerebro como información. Por tanto, yo siempre comparo el cerebro como un sistema digestivo. Nosotros captamos la información, la tenemos que aceptar la información, la tenemos que asimilar, tenemos que procesar, y después vamos a dar un resultado. Y es lo mismo que hacemos con el sistema digestivo. Por tanto, ese input o ese output va a depender también del procesamiento. Entonces, muchas veces, sí, lo que nos sucede es un problema de software. Quiero decir, si yo ahora, por ejemplo, estoy sintiendo, pues, me siento triste, me siento, ¿vale? Quizá ese problema viene, por ejemplo, de una permeabilidad intestinal, quizá viene por una falta de serotonina, o quizá me viene simplemente por un mal metabolismo de las catecolaminas. Entonces, a veces puede venir por un problema de hardware, pero otras veces simplemente puede venir un problema de software, ¿vale? Quizá es un sentimiento, quizás es una emoción que se me repite constantemente y a lo mejor es algo que yo he vivido desde siempre. Entonces, en cierta manera, lo que hacemos es, cuando trabajamos el hardware, lo que vamos a trabajar es el cuerpo, la estructura, la base, ¿vale? Cuando trabajamos el software, vamos a trabajar los estímulos que llegan a esa estructura o de esa estructura llegan al cerebro. Entonces, eso es algo como importante. Y nunca olvidarse de este principio, ¿no? Este principio muy básico en retorno a la salud, pero simplemente es que cualquier cosa estructural puede generar disfunción a nivel emocional y que cualquier cosa emocional o cognitiva, un pensamiento, una emoción, una sensación, puede generar un problema a nivel estructural y viceversa, también a nivel químico, a nivel nutricional. Entonces, sabemos que muchas veces todo lo que sucede en la columna puede ser un efecto, puede ser una causa. Quiere decir, el efecto es, por ejemplo, pues una subluxación, una hernia discal, un problema que yo pueda tener en la columna. Puede ser el efecto de un problema visceral, puede ser el efecto de una sobrecarga, puede ser el efecto de un problema postural o pues simplemente puede ser un efecto de un problema metabólico o inmunológico. Entonces, la columna puede ser el efecto de lo que sucede, puede ser la causa también de que no haya estimulación sobre un órgano, sobre una víscera, sobre un músculo, sobre un miotoma, sobre un dermatoma. Puede ser que todo eso, un pequeño pinzamiento para entendernos, una pequeña subluxación, quiere decir, a nivel de, no sé, C3, C4, C5, da igual, al final, una pequeña subluxación del peso de una moneda de 5 céntimos puede generar una reducción del rendimiento de un órgano, de una estructura, en un 40%. Estamos hablando de una pequeña compresión, 5 céntimos. Entonces eso reduce la estimulación, reduce el aporte a ese órgano, tejido o músculo en este caso. Y muchas otras veces la columna no deja de ser el mediador, ¿vale? El mediador entre lo que sucede arriba, ¿vale? El sistema nervioso central y lo que sucede en mi sistema nervioso periférico. Y otras muchas veces la columna va a ser un sistema de adaptación, ¿vale? Donde vamos a adaptarnos, ahí entrarían las escoliosis viscerales, por ejemplo, entrarían, por ejemplo, escoliosis craneales, de origen craneal, o escoliosis de origen dental también. Entonces ahí entrarían, la columna buscará siempre adaptarse para mantener siempre esos 3 ejes principales. El eje visual, el pupilar, el auditivo y el masticatorio. Y a partir de ahí la columna buscará adaptarse siempre. Y otras muchas veces la columna va a ser un reflejo. Ahí estarían, por ejemplo, donde podemos encontrar esa musculatura intrínseca de la columna, esos rotadores cortos, largos. Ahí podemos tener trigger points, podemos tener receptores, podemos tener ser reflejo de algo que sucede en el resto del cuerpo también. Entonces, de cierta manera,
la columna no deja de ser como un teclado, ¿no? Como si tuviésemos un piano puesto en vertical, con notas, con teclas blancas y negras, ¿vale? No deja de ser como una caja de fusibles, donde si hay un exceso de, vamos a decir, un exceso de un reflejo de un órgano o un exceso de tensión o exceso o de compresión, ya sea por cadenas musculares, ya sea por la musculatura en sí, al final va a generar un efecto, un síntoma. Entonces, muchas veces, cuando trabajamos, como decía antes, ¿no? el protocolo, ¿no? Vemos el módulo básico de kinesiología estructural, pensar que un concepto que a veces está mal utilizado en kinesiología es quién toca y qué significa o qué efecto tiene el que toca. ¿Vale? No es lo mismo que una persona, que un terapeuta estimule o teste o provoque con sus manos, estimule o teste con las manos del paciente. Es totalmente diferente. Entonces aquí siempre pongo la metáfora de los dedos en enchufe. ¿Sí? Si realmente cuando tenemos una hiperactividad de un tejido, una zona, el cerebro, cuando nosotros tenemos un área del cerebro que se llama el área de Rolando, tenemos un área somatosensitiva, un área, vamos a decir, un mapa en el cerebro de todo el cuerpo, que va a tener una imagen o un holograma de lo que es el cuerpo. Entonces, cuando encontramos en el cuerpo una zona que no es como tendría que estar, eso genera una pequeña distorsión en la información del cuerpo al cerebro. Eso quiere decir que cuando nosotros, el paciente toca, en kinesiología toca una zona, y esa zona tiene un dolor, o tiene un daño, o hay un problema en esa estructura, en un músculo indicador vamos a encontrar una debilidad muscular, en un principio. A veces no, pero en el 50% de las posibilidades puede aparecer una debilidad muscular. Eso es una de las terapias muy bonita que se llama terapia de localización, porque es uno de los grandes inventos en kinesiología. Cómo yo puedo tener una pequeña compresión del nervio mediano, ¿vale? Y que el paciente tenga dolor en esta zona, no sabe por qué, y que el paciente al tocarse en esta zona, el músculo se debilita. Yo no sé qué hay en esta zona. Puede ser un trapecio, un trapezoide, puede ser un ganchoso, puede ser un hueso del carpo, o puede ser el oponente del pulgar o el oponente del meñique, o puede ser un pronador cuadrado, o pueden ser musculaturas flexoras, extensoras. Entonces, todo eso yo no lo sé. O simplemente puede ser la fascia. Entonces, como hacemos TL, nos permite ver, es como, vale, yo sé que tengo algo, ¿vale? Y a partir de aquí puedo aprender a testar, aprender a evaluar qué es lo que realmente hay ahí. Es un problema de la fascia, es un problema del músculo, es un problema de la cápsula, es un problema articular. Y ya no solo ver cuál es el problema, sino ver cómo quiere ser solucionado. ¿Sí? Porque eso es muy importante, ¿no? Cómo el cuerpo quiere solucionar. No solo cómo el cuerpo se enfermó, sino porque a veces, vale, yo sé que esto puede ser un déficit, imaginaos. Muchos túneles carpianos suelen ser un déficit de vitamina B6. Pero el problema de la B6 no es que a veces no tengamos B6, es que el cuerpo no la puede activar, no la puede metilar, porque tenemos un hígado que está estancado, tenemos un hígado que no hace bien la detoxificación y por lo tanto o hay demasiadas hormonas en hígado, demasiados tóxicos en hígado y esa vitamina 6 que tendría que ir para el túnel carpiano ya no puede ir para el túnel carpiano. Entonces decimos, muchas veces se relaciona que problemas de túnel carpiano con vitamina B6. Pero porque no hay vitamina B6 disponible. ¿Vale? Muchas veces. Y eso va a pasar con muchas otras cosas. Entonces, con lo que hacemos TL, ahí podemos ver si realmente el problema lo podemos solucionar desde el campo estructural o desde el campo nutricional o del campo emocional o electromagnético energético, en este caso. Por tanto, esta herramienta que utilizamos en todos los módulos o en todas dentro de la kinesiología,
hay que diferenciar siempre que no es lo mismo quién toca. Si toca el paciente es una cosa, si toca el terapeuta es otra. Y muchas veces utilizamos lo que se llama el doble TL, que significa tocar en dos posiciones para determinar una disfunción. Eso también es algo que se puede utilizar en kinesiología, sobre todo en el campo estructural. Y luego, cuando nosotros testamos o queremos evaluar, por ejemplo, el cuerpo, no es lo mismo si nosotros lo que hacemos es empujar una estructura o utilizar el rebote. Entonces, hay diferentes áreas del cuerpo que su acción es con rebote y diferentes áreas del cuerpo que su acción es empujando. Por lo tanto, si no contemplamos estas leyes, todo lo que yo estoy haciendo con kinesiología no va a estar bien hecho. Y por tanto, voy a tener falsos negativos o falsos positivos. Y quizá puedo, en vez de mejorar, puedo crear más inestabilidad en una estructura, en un área, en este caso. Entonces, vamos a ver un poquito el temario, ¿no? Y quizá de aquí podéis sacar muchas conclusiones también, ver un poco el enfoque. Entonces, una de las cosas que utilizamos, esto no es el módulo de osteopatía craneal que hacemos nosotros, no es la craniopatía, que hacemos de aquí 15 días, tenemos un intensivo de cráneo, donde damos todo el cráneo entero en tan solo 3 días más 1. ¿Vale? Os voy a explicar al final si queréis. Pero pensar que sí que hay un trabajo de un supuesto padre, un padre, como siempre, un William Sutherland, pero hay trabajos anteriores que nos llevarían a otros autores como a lo mejor de Jarnett o Fred Ely, en este caso. ¿Vale? Hay Néfico también en este caso. Entonces, pero vamos a ver un poquito los principios, ¿no? De la osteopatía craneal y vamos a ver después cómo poder ayudar a todo esto. ¿Vale? Woodhart era muy observador y vio que había una forma de arreglar el cráneo de una forma muy sencilla, muy sencilla. O empezar a mejorar el cráneo. Quiere decir, pensar que en el cráneo tenemos suturas, tenemos articulaciones, ¿vale? Que es súper... Me parece que hay una charla que grabamos hace cosa de 1 año o 6 meses más o menos, donde hicimos una charla de suturas y que cada sutura se relacionaba con... Hay suturas que se relacionan con problemas digestivos, suturas que se relacionan con problemas abdominales o lumbares, suturas que se relacionan, por ejemplo, con más problemas emocionales, en este caso. Las suturas no dejan de ser articulaciones y esas articulaciones por dentro están unidas a un sistema de tensión recíproco, ¿vale? Lo que se llaman las membranas, ¿vale? Lo que se llama esa hoz del cerebro, esa tienda del cerebelo, y esas membranas van a transmitir esos cambios de tensión o cambios en el sistema mecánico del cráneo. Y a la vez el sistema craneal está unido al sistema sacro. Por eso muchas veces encontraremos la nomenclatura como cráneo sacral, ¿vale? O sacrocraneal, o técnica de Sauty, técnica sacrooccipital, en este caso. Y entender que dentro de ese sistema craneal tenemos un movimiento respiratorio primario, es lo que llamaba Sutherland el aliento de vida. Un movimiento de expansión, contracción, un movimiento alterno o paralelo al ritmo cardíaco respiratorio. Y que tiene que ver con la vida, tiene que ver con la capacidad de sentir la vida, de abrirnos a la vida o de escondernos de la vida. ¿Vale? Entonces, a más vitalidad o más extroversión, podemos encontrar un ritmo más potente o más amplio en esto. Y ese sistema craneal tiene un efecto directo sobre el sistema entérico. ¿Vale? El sistema entérico es un sistema primitivo. Es como un sistema autónomo, ¿vale? Es como aquí estamos todos los que... el parasimpático y el simpático son sistemas que trabajan para alguien, ¿no? Son como asalariados del sistema nervioso central. Pero el sistema entérico es como un autónomo, ¿vale? Él siempre va con su ritmo, y regula la función digestiva. Y ese sistema entérico tiene estimulación también del vagal,
En este caso, pues el vagal ventral y vagal dorsal, y el simpático y el parasimpático sacro. ¿Vale? Entonces, cuando trabajamos con osteopatía craneal, ayudamos a todo ese sistema autónomo, y también y echamos una mano también a ese sistema más primitivo, más entérico, en este caso. Por lo tanto, dentro de la osteopatía, cada hueso tiene su movimiento, tiene su, vamos a decir, sus ejes, su patrón respiratorio, tiene su relación con otras áreas, y por tanto es importante esta parte, es muy, muy importante en la gestión también de las emociones, la gestión del sistema neuroendocrino. Entonces, esto que parece que vemos un alien del octavo pasajero, ¿vale? Es lo que se llaman ¿vale? Los ventrículos, ¿vale? Esos ventrículos lo que hacen es recoger, ¿vale? Vehiculizar o dirigir lo que se llama el líquido encefalorraquídeo a través de los ventrículos para devolverlos al canal medular, al resto del cuerpo. Entonces, esos ventrículos van a recoger, ¿vale? Y por eso es importante cómo funciona el cráneo. Y eso es algo que con el tiempo uno se va dando cuenta de que el cráneo solo es un 20% mecánico. Quiere decir, por mucho que yo ajuste un cráneo, si no trabajo las otras causas, quiere decir, no mecánicas, sino neurológicas, inmune o endocrinas, el cráneo muchas veces vuelve a aparecer, en este caso. Y bueno, aquí serían diferentes movimientos, la relación cráneo-sacro, como tal. Y lo que os quería transmitir ahora, por ejemplo, es esto, ¿vale? Aquí tenemos según los osteópatas dicen que es la articulación más importante del cuerpo, ¿vale? Es lo que se llama la SEP, o la sincondrosis esfenobasilar. Y gracias a ella, bueno, pensar que cuando alguien tiene un bloqueo de esta articulación, muchas veces tiene síntomas cognitivos, síntomas depresivos, síntomas muchas veces como una persona que está muy bloqueada, ¿no? Cuando tiene esta articulación bloqueada. Entonces, esta articulación depende de dos huesos. Vistos así en un corte sagital, veríamos el occipital y veríamos el esfenoides. Visto de otra manera, creo que estaba por aquí. Bueno, bueno, aquí se ve igual también occipital y esfenoides. El esfenoides lo podemos tocar por la sien. Justamente está la sien, por fuera. ¿Vale? Aquí justo detrás del 1 de vesícula biliar tenemos el esfenoides. Y es muy interesante porque Woodhart dijo que era muy observador. Entonces aquí tenemos un músculo, ¿vale? Que es el esternocleidomastoideo. Es un músculo que por ejemplo, cuando mi mujer se enfada, pues se hincha, ¿vale? Sí, es un músculo, ¿vale? Que muchas veces puede estar hipertónico, ¿vale? Y que muchas veces este músculo, ¿vale? Son dos tensores que van a equilibrar la base del cráneo. Muchas veces, no sé si tengo otra imagen, sí, está aquí, ¿vale? Puede llegar hasta la base del occipital, este músculo, temporal y base occipital. Quiere decir que con este músculo tenemos los dos músculos normotónicos, la base del cráneo va a funcionar correctamente. Pero si tenemos un músculo hipertónico y un músculo hipotónico, vamos a tener un desequilibrio ya en la base del cráneo. Y por tanto, este músculo, ¿vale? Que parece que, viendo así, parece que no tiene muchas funciones, ¿vale? Puede afectar a todo el funcionamiento del cráneo. O sea, quiere decir, yo puedo tener una disfunción craneal, un problema craneal, porque este músculo tiene más hipertonicidad o menos hipertonicidad que el resto. Hay que recordar que lo que mueve los huesos son los músculos y lo que mueve los músculos es el sistema nervioso. Entonces nunca hay que olvidar el cómo manejar este músculo o cómo regular este músculo. Entonces va a ser una ayuda principal para los problemas de cráneo, en este caso. Y eso es lo que os decía, ¿no? El otro autor, el otro padre, hay que pensar que hay escritos de 1936, antes de la osteopatía de Sutherland, donde él ya hablaba de todo este mecanismo craneal, en este caso.
Bien, eso sería una primera parte. Pensar, por ejemplo, que en kinesiología, como Gutthardt utilizaba mucho también la osteopatía craneal, está súper integrada. Lo que enseñamos dentro de craniopatía es todo el trabajo de Jarnet y su trabajo, ¿vale? Y lo siguiente que tenemos que ver siempre es qué pasa, algo muy simple, ¿no? Que mejor hemos hecho de forma inconsciente. Muchas veces lo hemos hecho, pues, si trabajamos con masaje o con técnicas manuales, es el trabajo de la base, es el trabajo del occipital, ¿no? El trabajo muchas veces la cuna o garra. Entonces, este trabajo lo que busca es liberar la base del cráneo, liberar el occipital y, de cierta manera, vamos a liberar esa articulación atlanto-occipital. Entonces, pensar que aquí tenemos salida de 3 nervios craneales muy importantes, bueno, 3, 4, ¿vale? Nervio accesorio, nervio vago, el gloso faríngeo y el hipogloso. ¿Vale? Por tanto, el vago ya lo conocéis, muchas, súper famoso, es el top 10, ¿vale? Hoy en día creo que nadie le puede quitar el trono al vago. Sí, está ya a la par entre el trigémino y el vago, pero creo que el vago se está llevando eh, el triunfo, ¿eh? En este caso. Entonces, la mayoría de estos nervios, ¿vale? Van a salir por un agujero que se llama el agujero rasgado posterior. Y ese pequeño agujerito es muy famoso en osteopatía, muy famoso, porque se busca descomprimir toda esta zona para liberar el vago, para ayudar a todo el sistema fisiológico, digestivo y todas las funciones viscerales, mayoría, funciones viscerales. Entonces, algo tan simple como una descompresión de la base del cráneo, ¿vale? Liberar toda esa parte, todos los suboccipitales, toda esa musculatura, nos puede ayudar también. Aquí tenemos una imagen, para los que estén haciendo trauma, que yo sé que hay gente que está haciendo trauma, del vagal ventral. ¿Ves que va por delante? Llega por delante, ¿vale? Y después baja por delante. Eso sería el vagal ventral, la parte más mielinizada del vago. Y después, la parte que va por detrás, sería la parte más amielinizada. Mielinizada significa con mielina, más rápida, más moderna, ¿sí? Es como si tuviésemos fibra en casa. Y la parte dorsal, la parte más primitiva, sin mielina, como si realmente tuviésemos un ADSL, ¿vale? En este caso. Jaume, y este pasa por aquí la clavícula, el ventral. Va a descender por dentro, no por encima, no, por dentro. Por ¿vale? dentro, pero por debajo de la clavícula. Alrededor. Vale. Alrededor, va a bajar. Es que como, Va a bajar por dentro, más que por alrededor, por dentro. Vale. En este caso. O sea, realmente va a rodear todo el esófago, va a cubrir todo hacia abajo, ¿vale? En este caso. Lo que es importante, claro, pensar que aquí esos 3 nervios van a salir por ese pequeño agujerito, ¿vale? El nervio vago, el nervio accesorio que va a inervar pues trapecio, el ECOM de nuevo, ¿vale? ECOM, este músculo está inervado también por este nervio que sale por este agujerito, el glosofaríngeo que se encarga de la deglución. Entonces, todos van a salir por aquí. Y lo curioso es que todos salen de una parte cerca del tronco del encéfalo y por lo tanto yo puedo ayudar simplemente descomprimiendo esa zona a esa salida de los pares craneales. Eso es importante. ¿Vale? Aquí sería... entonces, de cierta manera, podemos decir que esta salida del agujero rasgado posterior puede ser una forma de ayudar al sistema inmune. Porque a día de hoy se sabe el efecto que tiene el vago sobre el sistema inmune y sobre la relación con ese TH regulador o sistema inmune regulador digestivo. Entonces es muy importante también, como Gutthardt es muy curioso porque en los años, tengo un vídeo que vi hace mucho tiempo, de los años 80 y poco, ¿vale? Que ya hablaba del sistema neuroestructural, psiconeuroinmunoestructural. O sea, la influencia de la estructura sobre el sistema inmune. Entonces, bueno, eso también es una... Y aquí todo ese trabajo sobre liberar la base del cráneo, toda esa tracción
cefálica, nos puede ayudar a liberar toda esa zona, incluso, bueno, ayudar también a compresión del nervio de Arnold, por ejemplo, o disfunciones a este nivel. Bueno, más cositas así. Después tenemos algo más que vemos dentro de la formación es todo esto lo podemos trabajar, está muy bien, pero saber cuándo hay que trabajarlo, cómo hay que trabajarlo, cuándo realmente es prioritario, cuándo es una disfunción necesaria, es lo que es como el arte, ¿no? Que siempre digo en kinesiología, ¿vale? Realmente, sí, yo puedo tener un problema, pero ¿es primario? ¿Es el origen? ¿O está cerca del origen? Entonces, aquí vemos también algo que es, bueno, otro mecanismo, aunque esté muy pegadito al cráneo, para mí es un sistema aparte también, casi. O sea, van de la mano, pero ya su forma de trabajar implica una gran influencia muscular, una gran influencia de otro par craneal muy famoso también, sería el segundo del top 10, que sería el trigémino. Entonces, la vía trigeminal es un nervio craneal que es motor y es sensitivo, por lo tanto va a accionar los músculos y va también a percibir todo lo que sucede alrededor, ¿vale? Alrededor de esos músculos. Entonces, me venía mucha imagen de un taller que hicimos hace poco, que simplemente cerrando los ojos, empezando a tocar la cara poco a poco, te pueden empezar a venir recuerdos. Y eso se utiliza mucho en una terapia que se llama Somatic Experience, ¿vale? Que es sobre todo el procesamiento del trauma y sobre todo el hecho de el trigémino, pensar que tiene conexión con el hipotálamo y tiene conexión con áreas límbicas. Y por tanto, una alteración del hipotálamo o de una emoción se va a expresar en la mandíbula, en la TM. Entonces, o sea, hay muchas cosas que se pueden expresar, pero una de ellas es la vía emocional, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un reflejo primitivo la mandíbula. Quiere decir que nosotros al comprimir, nosotros liberamos cortisol, más que cortisol, liberamos adrenalina, ¿vale? Sí, es como realmente, como si quisiéramos apretar el pedal del coche, el acelerador del coche. Entonces, muchas veces, claro, el problema de todo esto es que podemos tener un problema, ¿vale? A lo mejor del cóndilo, podemos tener un problema del menisco, podemos tener un problema de apertura, un problema de cierre, podemos tener un problema de lateralización, podemos tener muchas cosas en ATM. Pero es increíble ver cómo a veces, como a lo mejor hemos visto este fin de semana, cómo al dar una flor, algo muy sencillo, determinar un problema de ATM, ver que no es estructural, ver que es emocional y dar una flor de Bach y cambiarte la mordida. Pero tienes que saber cuál es el estímulo adecuado. No me puedo dar todas. Eso lo vimos, me parece que Cristina lo vimos este fin de semana, creo. Entonces, como, wow, ¿no? Entonces, como algo tan mecánico puede, bueno, al final es todo, cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, yendo un poquito más allá, pensar que los orígenes, las disfunciones mandibulares suelen ser más matutinas, ¿vale? Son dolores, disfunciones que suelen aparecer por la mañana, suelen aparecer como dolores a lo mejor en la espalda, en el cuello, en la misma zona incluso, ¿vale? Y pueden acabar en forma de radiculopatías, o en forma de parestesias, o en forma de irradiación a nivel cervical, dorsal, hombros. Entonces, muchas veces se suele acentuar también con problemas en la oclusión. No solo es esa tensión mandibular o esa compresión mandibular. Y al final, bueno, esa es una imagen de cuando yo empecé a estudiar osteopatía, pero es muy simple. Pero al final si puedo verla, que al final aquí tenemos con el número 1 el temporal, los maseteros, superioideos, infraioideos, el ECOM, y cómo todo esto va a bajar hasta abajo como una cadena muscular. Entonces, a veces algo tan simple como un trabajo específico sobre un masetero, uno, no los dos,
me puede liberar toda una cadena muscular, una cadena miofacial o una cadena disfuncional. Entonces, algo interesante también que vemos aquí, y esa imagen es muy, muy buena, ¿vale? Si un día la pierdo no sé qué voy a hacer, ¿vale? Es que el músculo tiene una inervación motora, ¿vale? ¿Sí? Y una sensitiva, ¿vale? Y esto va a una zona que se llama el núcleo del mesencéfalo. Y este núcleo del mesencéfalo está controlado por los centros límbicos centrales, o sea, en este caso, por el hipotálamo. El hipotálamo va a controlar la acción motora del trigémino. Quiere decir que cuando tenemos una emoción, tenemos una inflamación, tenemos un exceso de citoquinas, tenemos toxicidad por metales pesados, por disruptores endocrinos, el hipotálamo se va. ¿Vale? Pensad que el hipotálamo es el termostato del cuerpo. Entonces, si tenemos cualquier alteración ahí, puede alterar el hipotálamo y, por tanto, inhibir el control de la acción motora. Quiere decir, si yo inhibo el control de la acción motora, se va a generar más activación muscular de ese músculo. Y ahí es cuando esa vía trigeminal, ¿vale? Con esas tres Vs, ¿vale? Mandibular, maxilar, oftálmica, se van a accionar porque no pueden ser controladas. ¿Sí? Es como, imagínate que tengo una preocupación, tengo, pues, pueden ser muchos factores, ¿vale? Como hemos dicho antes. Y eso va a hacer que esta TM se dispare. Si esta TM se dispara, pensad que también aquí tenemos algo muy interesante que es la cuerda del tímpano. Y por tanto, puedo tener pues, más acúfenos o problemas de tinnitus o problemas auditivos, ¿vale? Sin afectación del nervio auditivo, pero con sintomatología que pueden venir de un problema simplemente del trigémino o la vía trigeminal, en este caso. Entonces, algo interesante. Pero también es interesante el hecho de que, lo que os decía antes, ¿no? También del hipotálamo, la hipófisis, los diferentes ejes, ¿vale? Endocrinos, ¿vale? Y cómo realmente pues, tienen su relación con el sistema inmune. Entonces, ¿por qué hemos dicho que es interesante la ATM? Porque cualquier efecto que yo haga sobre la ATM, ¿vale? Mira que esta foto es muy bonita, sobre este músculo, ¿vale? Sobre este músculo que es el temporal, que es como una concha del Camino de Santiago. Esto ya es publicidad subliminal, ¿vale? Ya lo pillaréis. ¿Vale? Esta concha del Camino de Santiago, vale, muy bien, ¿sí? Va a tener una relación, cualquier acto sobre esta musculatura va a ayudar al control endocrino o al control emocional o va a liberar también al hipotálamo. Entonces, aquí tendríamos tanto el músculo como la fascia del temporal. A veces nos olvidamos de trabajar la fascia, en este caso. Y otros músculos como el pterígono, en este caso como el masetero, o incluso algo olvidado. Pensar que algo que se olvida es el bucinador. Muy poca gente que lo trabaje, el bucinador. ¿Sí? El bucinador, lo que queréis utilizar ahora sería, si hinchamos las carrillas, ¿no? Eso es algo que nos gusta mucho comérnoslo. ¿Vale? Hinchar las mejillas, eso es el bucinador. Este es un músculo que muchas veces si masticamos chicle, comemos o masticamos siempre por un lado, cuando este músculo está demasiado estimulado, genera reactividad en el masetero y en el temporal. Quiere decir, muchos problemas crónicos de masetero y temporal es por una hiperactivación del bucinador. Por masticar chicle, por ejemplo, o por el propio deporte muchas veces, o incluso también por comer siempre de un lado, masticar en este caso. ¿Vale? Y bueno, y después hay más músculos como el tiroideo, ¿vale? Lateral, ¿vale? En este caso. Ok. Sí.
Bien, entonces eso sería como otra cosa que podemos hacer, ¿no? Aprender pues, a inhibir, ver sobre todo dónde trabajar, porque al final hay tanta musculatura que es como un complejo, ¿no? Tienes que hacer mucho análisis, ver qué sucede. Entonces, realmente es súper fácil en kinesiología determinar dónde trabajar, ¿vale? Dónde trabajar y cómo trabajar. Y otras cosas que podemos encontrarnos también es, dentro de los problemas craneales, son problemas de mastoides. Dentro de la kinesiología, mastoides, pensar que era, bueno, es uno de los primeros fallos craneales que se determinaron. Quiero decir, cuando yo tengo una mastoides, que sería como pequeño cuernecito que tengo detrás de la oreja, ¿vale? Muchas veces, si yo me toco entre la mandíbula y la mastoides, tengo un pequeño agujerito. Ese pequeño agujerito me pone en contacto con C1, la primera cervical. ¿Vale? Pero va a depender también, C1, primera cervical, va a depender de cómo está la mastoides. Entonces la mastoides hace un movimiento, ¿vale?, anterior y posterior. Entonces podemos tener una mastoides más anterior, otra más posterior. Y realmente esta mastoides es algo que se trabaja de forma, vamos a decir, aislada, ¿no? Incluso el cráneo, se da lugar. ¿Vale? Muy importante el trabajo sobre la mastoides. Pero en esta mastoides se inserta el ECOM. Volvemos al mismo músculo que hemos visto al principio. Súper, súper importante. ¿Vale? Que mucha gente no lo testa, no lo valora. Este músculo está hipertónico, va a tirar la mastoides, va a tirar el cráneo y puede bloquear toda esa zona. Ok. Y luego todo el tema de las luxaciones, todo el tema espinal, es lo que vemos, sobre todo muy importante, pensar que, por ejemplo, yo puedo tener una disfunción del diafragma, o una parte del diafragma, me puede venir de un problema cervical o puede venir de un problema dorsal, en este caso. ¿Vale? También es muy importante. Entonces, disfunciones vertebrales, es algo que vemos dentro del módulo de técnicas osteopáticas, ¿vale? Fijaciones vertebrales, pensar que eso serían toda esa musculatura intrínseca, corta, rotadora corta, flexora, extensora, ¿vale? Que lo que hacen es regular principalmente la función en este caso, del sistema espinal, de las vértebras. Hay algo muy curioso, que no sé si conocéis, pues hay un punto muy curioso, no sé si conocéis el riñón 27. Sí. ¿Vale? Pero podéis hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Pues, ya como estáis ahora mismo, podéis girar la cabeza a la derecha, girar la cabeza a la izquierda y ver dónde tenéis más limitación o si tenéis limitación los dos. Y si ahora tocáis, por ejemplo, riñón 27, observar qué pasa. Hay más movilidad. Hay más movilidad. Eso es muy interesante porque el riñón 27 es un neolinfático de la musculatura corta espinal. Y cuando digo corta, digo de toda la corta. Quiere decir, de toda esta musculatura que vemos aquí, no hemos hecho nada, solo hemos tocado un punto. ¿Vale? Sí. Imagínate si yo este punto lo estimulo. Lo empiezo a estimular. Pues lo que estoy haciendo es, vamos a decir, regulando cada uno de los diferentes músculos en los diferentes niveles espinales. Pero algo también podemos ver algo bonito también. Podemos hacer lo mismo, ¿vale? ¿Vale? Y me toco una ATM. ¿Vale? Por ejemplo. Y ver qué sucede. Ver si es igual o ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cambia o no cambia? Puedo tocar una ATM, puedo tocar otra. ¿Es igual? Llama, ¿lo puedes repetir? Es que te has quedado me queda congelado. Vale. congelado. Me he quedado con hay que decir, ¿vale? Toco ATM, ¿vale? Giro hacia un lado y, bueno, giro hacia un lado y giro hacia otro, ¿vale? Y lo mismo, giro con otra ATM y vuelvo. Entonces siempre normalmente va a haber una ATM que mejora más que la otra. Entonces normalmente si la que te mejora la rotación, casi siempre es la que tiene la disfunción.
y tendremos que ver, por ejemplo, trabajar a nivel del masetero, del todo lo que es el temporal, toda esa musculatura, en este caso. Bien, entonces, bueno, viendo un poquito más todo el tema de las fijaciones, pensar que eso es uno de las grandes, bueno, muchas veces grandes olvidadas y mal recordadas. ¿Vale? Quiere decir, muchas veces pensar que una fijación vertebral suele dar debilidades musculares bilaterales. Imaginaos una debilidad muscular bilateral del psoas, que puede estar generada por una fijación occipital. Te puede generar inestabilidad lumbar. ¿Vale? Imaginaos, por ejemplo, una debilidad del glúteo mayor. ¿Vale? ¿Sí? Que te va a dar, que normalmente es una fijación cervical alta y suele dar una debilidad, por ejemplo, en toda la sacroiliaca, en todo, a nivel, toda la pelvis. O imaginar una debilidad bilateral del popliteo, que es ese músculo que está justo detrás de la rodilla. Entonces, muchos problemas de rodilla son por una fijación o son un problema del popliteo. Porque cuando este músculo está débil, no hay estabilidad en la rodilla. Y quiere decir que esta fijación es que genera una debilidad bilateral del popliteo, suele estar a nivel de C3, C4. ¿Vale? Quiere decir que un problema cervical me puede generar un problema de rodilla. ¿Sí? Que un problema occipital me puede generar un problema lumbar. Y que un problema, vamos a decir, incluso, o con un problema cervical, un problema de los extensores, como en este caso, suele dar un problema de sacroiliaca. Entonces, hay unas relaciones musculares o muscular vertebral muy interesantes, ¿vale? Pero que se tienen que como contemplar y trabajar muy bien. Bueno, para que veáis que siempre yo pongo estas fotos en blanco y negro, porque todo esto estamos hablando siempre de los principios de la kinesiología, ¿no? Es como ir siempre a la fuente, es lo que nos va a dar siempre información interesante. Y un poquito, bueno, es más cositas que a lo mejor hemos visto. Y algo que vemos en el módulo de estructura, y con esto ya vamos a finalizar eso y las preguntas, es todo el trabajo de las categorías pélvicas. ¿Vale? De una manera muy sencilla, de una manera muy coherente, ¿vale? Integramos todo el trabajo pélvico con todo el trabajo craneal, con todo el trabajo espinal. Eso es lo que vemos en el módulo de este módulo craneal, ¿vale? Módulo craneal y espinal y pélvico en este módulo de kinesiología, realmente. Y bueno, aquí tendríamos más cositas, realmente. Bien, entonces, no sé si tenéis alguna pregunta o algo que tengáis curiosidad. O si no os pongo juntas en una sala y habláis. No, yo la verdad, bueno, aquí me he incorporado ahora, pero sí que es verdad que muchas cosas de estas me sonaban cuando lo hiciste la otra vez. O sea, te hace, bueno, porque te hace recordar, porque hay cosas que te se olvidan, ¿no? Así que es como que ha ido bien. Sí. Pensar que la kinesiología se asimila poco a poco. Entonces, claro, entonces ahora, por ejemplo, claro, volverlo a ver de nuevo, tener la oportunidad de verlo otra vez, es como, yo siempre he repetido los cursos de kine, bueno, de todos los cursos, realmente, todo lo que realmente hago lo he hecho varias veces. Es que creo que es de la mejor manera también. Sí, piensa que al final cuando aprendes, las cosas las absorbes un 50%, 40% incluso, y un 20%. Muy bien, Lola, muchas gracias, ya acabamos. Entonces, nosotros acá absorbemos las cosas un 20%, un 30%, un 40%, ¿sí? Y a veces un 20%, ¿eh? Hay cosas que a lo mejor ni te entran y nunca más lo puedes usar. Sí. Y otras veces, pues bueno, y ya cuando vuelves a hacerlo, pues aquello ya pues, tiene otro peso, ¿no? Tiene otra... Y ya se convierte en un 50%, en un 70%. Incluso después, y cuando ya haces 3 veces ya, pues ya lo tienes más o menos todo. Eso es lo que... Pero bueno, es parte de todo este... Entonces, lo que he compartido al principio, que quería compartir ahora para acabar. No sé si tenía aquí.
era esto. A ver, aquí, así encuentro. Esto. El mapa, que es una manera como de enfocarlo también, ¿eh? En todo. ¿Vale? Que realmente lo que hemos es visto un poquito unas pinceladas de todo lo que se ve en cada módulo y que ese protocolo estructural tiene su peso, tiene su valor, pero ya cuando lo integras con otros sistemas es una virguería, ¿eh? En este caso. Sí, como eso que es estructural, pues podemos integrarlo con todo el campo de información y podemos integrar también con todo el campo emocional. Entonces, bueno, estos son ver cómo al final parece que es poca cosa, pero cuando lo ves todo in situ ya son terapias en sí, casi integradas en este caso. Muy bien, ok, pues si no tenéis ninguna pregunta existencial ni de estas cosas, ¿vale? No, muy bien. Entonces este módulo se hace en fin de semana, ¿vale? Entonces quien quiera hacerlo, bueno, quien quiera hacerlo online lo puede hacer online, ¿vale? Y si no, podéis esperaros a Barcelona, lo vamos a hacer en febrero, en este caso. ¿Sí? Sí, porque al final he decidido que después de enero vamos a hacer el digestivo, ya que vendemos allí preparaditos para hacer después de Reyes, preparados para hacer el digestivo, las intolerancias, todo el SIBO y todo el tema de flora intestinal. Dime, Ana. Yo sí lo quiero hacer online. Ah, vale, perfecto. Pues estarás allí conmigo. ¿Sí? Así lo harás 2 veces, no pasa nada. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Sale. Pues guay. Pues bueno, vamos a cerrar la sala, que tenemos sesión con Irene. Nos cambiamos de aula.